Hola, bienvenidos a nuestra transmisión dominical. Hemos iniciado este 2021 con un sentimiento y un pensamiento de parte de Dios de que debemos en lo personal retomar el rumbo. Esto es porque es necesario fijar la vista en las cosas eternas y no en las cosas materiales o temporales y darle valor realmente a lo que Dios le da valor. La semana pasada Estuardo Orante nos estuvo exhortando a que nosotros debemos ser ese tipo de árboles que da buen fruto a su tiempo, como dice la Biblia, y que demos el fruto para el cual Dios nos diseñó. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Entonces yo quisiera iniciar esta charla de esta mañana preguntándote, ¿qué tipo de fruto estás dando? Y si tú estás satisfecho con el fruto que has dado en este recién concluido 2020. Y la otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿quisieras cambiar el fruto que estás dando? Yo creo que la mayoría de nosotros contestaríamos casi de inmediato que sí. Ahora, el tema es, ¿qué hay que hacer para poder dar un fruto diferente al que actualmente estoy dando en mi vida? Para iniciar quiero contarte una leyenda que se cuenta de la tribu Cherokee en Norteamérica. Así que dice esta leyenda que una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él le dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno de esos lobos es malvado. Tiene ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y otras cosas. El otro lobo es bueno, es alegría, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego le preguntó al abuelo, ¿qué lobo ganará? El viejo Cherokee le respondió, ganará aquel al cual tú alimentes. Dios nos ha diseñado para que llevemos mucho fruto, pero no solo es importante el tipo de árbol que sea. Quiero contarte algo que pasa a nivel agronómico. Como sabes, yo estudié agronomía. Y supón que tú pruebas un aguacate muy bueno. Y entonces dices, nunca he visto y he probado un aguacate como este. Voy a guardar esta semilla y lo voy a sembrar y con esto voy a tener un árbol que me va a dar unos muy buenos aguacates. Esa semilla tiene todo el potencial para ser una buena variedad de aguacate. Pero no es suficiente. Después de que tú la siembras, debes cuidarla, debes regarla, debes abonarla. No es suficiente solamente que el árbol sea un buen árbol, sino que debe ser correctamente alimentado para que tú puedas obtener una buena cosecha. Entonces depende de la forma como lo alimentes. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 7 al 9, voy a leerte la Nueva Versión Internacional, lo siguiente. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y termina diciendo este pasaje, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Lo que este pasaje nos está diciendo es justamente lo que esta antigua leyenda Cherokee nos estaba diciendo. Depende de la forma en que tú alimentes tu ser, vas a dar cierto tipo de frutos o vas a dar otro tipo de frutos. Y no estoy hablando nada más aquí en este momento de la comida material. Vamos a ir ahondando en esto durante la charla de esta mañana. Romanos 8:6 nos lo dice también de esta manera, siempre en la Nueva Versión Internacional. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio,
Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu da vida y da paz. Recordemos por un momento esa leyenda de este abuelo Cherokee. Acá están los dos lobos, la naturaleza pecaminosa y ocuparnos de las cosas del Espíritu. La eterna pelea en lo que otras traducciones de la Biblia llaman la carne y el Espíritu. En Gálatas 5, del 19 al 23, tenemos una larga lista de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Es una contraposición que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Gálatas y obviamente para todos nosotros el día de hoy. Él termina diciendo en este pasaje del 19 al 23 cuál es el fruto del Espíritu. Y quiero leértelo una vez más. La semana pasada Estuardo comentó algo de esto. Por cierto, quiero animarte que si te perdiste esta charla de la semana pasada, puedas buscarla en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es interesante aquí que dice el fruto. La palabra está en singular y no en plural. Muchas personas he escuchado decir los frutos del Espíritu, pero aquí nos está diciendo que es el fruto del Espíritu. Para que lo entendamos más fácil, creo que sería bueno pensar en una naranja. Tú quitas la cáscara de una naranja y lo que encuentras es un fruto con muchos gajitos. Básicamente, esa es la idea de lo que Dios quiere, que nosotros desarrollemos estas 9 cosas en nuestra vida. Hoy mi intención es hablarte de una de esas facetas, de esas 9. Voy a estar hablando aquí de la paz, por lo cual este mensaje le he titulado Busca la paz. Eso es lo que nos dice el Salmo 34, 14. Mira lo que dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hablemos un poco acerca de la paz. Es un término muy usado, pero muchas veces no bien entendido o incluso malentendido en varias ocasiones. Quiero darte algunas de las definiciones que podemos encontrar, sobre todo en la Biblia, respecto de lo que es realmente la paz. Una de ellas es el equilibrio y estabilidad en las partes de una unidad. Dicho de otra manera, la armonía entre las partes que conforman algo. Otra definición sería la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Aunque como veremos más adelante, la paz no es únicamente la ausencia de guerra. Vale el momento para comentar que Guatemala estuvo por muchos años en un proceso de un conflicto armado interno, una guerra interna, que finalizó con la firma de un documento al cual llamaron la firma de la paz, firme y duradera. Pero ¿sabes qué? Después de que ese documento fue firmado, yo no sé de ti, pero he escuchado a muchas personas y también es mi perspectiva personal, Guatemala aún no vive en paz. Algunos escritores han dicho que lo que realmente hubo en ese tiempo fue apaciguamiento, que no es lo mismo que la paz. Las 2 partes que estaban involucradas en el conflicto por presiones externas fueron empujados para que tuvieran que firmar finalmente este documento, pero por ellos hubiera continuado el conflicto quizás hasta nuestros días. Así que Guatemala en realidad, aunque ya no tenemos guerra, gracias a Dios, aún no vive en paz. El término bíblico es un término muy amplio que significa seguridad, bienestar, felicidad, prosperidad, descanso, llenura y quietud. Es una palabra en el original hebreo con un amplio significado. Podríamos decir también que significa el sosiego para afrontar aún los momentos difíciles sin perder la calma y la compostura. Quiero leerte esto de nuevo porque es muy importante para que podamos entender lo que bíblicamente realmente es la paz. Dice el sosiego para afrontar aún los momentos difíciles sin perder la calma y la compostura.
Esto es lo que justamente nos dice uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Filipenses 4:7. Quiero leértelo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que esa paz sobrepasa cualquier forma de pensar. No es una cosa común. Esa es la paz que Dios da y esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El mundo piensa que alcanzar la paz es ausencia de problemas y vicisitudes. Esto no es cierto. Al contrario, hay muchas cosas que nos roban la paz, causando desasosiego, inquietud y afán. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Escucha esto, en el mundo tendréis aflicción. Él nos lo advirtió. Entonces, la paz no es la ausencia de problemas. Al contrario, siempre van a haber problemas. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hace que podamos pasar sin afán, aún en medio de esas dificultades. Termina diciendo Jesús en este pasaje, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos trae justamente la paz. El saber que Él ha vencido al mundo, que aunque estemos pasando por diferentes tipos de aflicciones y pruebas, Él ha vencido y nos ha hecho más que vencedores juntamente con Él. Con razón entonces el Salmo 4:8 nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú puedes poner tu cabeza sobre una almohada y descansar confiadamente, porque sabes que no se dormirá el que te guarda. Quiero preguntarte, ¿hay algo que te quite el sueño? ¿Hay algo que te robe la paz? Hace unos 2 años hubo algo que en un momento me robó la paz por completo. ¿Y sabes qué? Me la quitó de tal manera que ni siquiera podía dormir. No es como dice aquí, poder uno dormir tranquilo, sino por noches mi mente seguía trabajando y preocupado y afanado por esas cosas. Gracias a Dios, Dios me lo mostró que parte de mi falta de paz era porque había dejado de confiar en Él. Tuve que regresar al Señor, arrepentirme de esa falta de confianza y pedirle que me devolviera la paz en mi corazón y en mi mente. Te vuelvo a preguntar, ¿estás viviendo tú en paz? ¿Hay paz en tu vida? Porque Jesús la ofreció. De hecho, nos dijo en Juan 14:27, la Nueva Versión Internacional, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se las doy como la da el mundo. Escucha esto, dijo Jesús, no se preocupen ni tengan miedo. Cuando tú tienes la paz que realmente Dios da, y no la paz que el mundo dice que es la ausencia de conflictos, entonces no importa lo que venga, tú sabes que Dios venció, tú puedes no preocuparte ni tener miedo. Con razón entonces el profeta Isaías profetizó que Jesús sería llamado el príncipe de paz. Solo Él puede darnos a través de su Espíritu Santo esa paz que sobrepasa nuestra forma de pensar. La paz bíblica tiene 2 componentes. El primero es un componente interno y el segundo un componente externo. Quiero hablar de los dos muy rápidamente. El componente interno es lo que mucha gente llama la paz interior, tener paz para contigo mismo. Ahora, la paz interior no es algo místico que se alcanza solamente con un estado mental. Algunas religiones orientales te dicen que tú tienes que bloquear tus pensamientos y quedarte en neutro y entonces de esa manera vas a poder encontrar tu paz interior. La Biblia no habla de ese tipo de
de paz contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera paz de Dios no empieza en el alma, sino que empieza en el espíritu. Y de allí abarca tu alma. Pero cuando tú vives una paz únicamente basada en tu alma, cuando vengan los conflictos, probablemente nuestra alma le pueda pasar algo como lo que le pasó al rey David. Él decía a sí mismo: alma, qué abatida estás, espera en Dios, aún he de alabarle. Porque de repente nuestras emociones o nuestros pensamientos nos traicionan de saber que Dios sigue estando en su trono y que podemos confiar y descansar en Él. Eso es muy similar a lo que la Biblia dice, que una de las facetas del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo no es lo mismo que la alegría. La alegría, pues, es un sentimiento que nos viene cuando estamos a gusto en una cosa, con personas o en actividades X. Pero el gozo va mucho más allá. El gozo es aquello que, aunque estés en momentos de dificultad, en momentos incluso en que nuestra alma pudiera sentirse triste, como un familiar que falleció, como habernos quedado sin trabajo, como estar pasando por tiempos de dificultad, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es parte del fruto del Espíritu. La alegría descansa básicamente en nuestra alma. De la misma manera, entonces, aquí debes aprender a que realmente la paz pueda estar primero en tu espíritu y luego entonces abarque tus pensamientos y tus emociones. Así es como funciona. La segunda faceta de la paz, fuera de la paz interior, es la paz con otros. Y debo decir aquí que lo más importante es que tú pudieras estar primeramente en paz con Dios. Sin estar en paz con Dios no sirve mucho tratar de estar en paz con otras personas. Y quiero leerte lo que la Biblia dice con respecto a esto de estar en paz con Dios. Es un versículo un poco fuerte, pero tú vas a ver lo que Dios piensa al respecto de esto. Colosenses 1, del 20 al 22, dice: por medio de Él, hablando de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, dice Pablo, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, dice la Biblia. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y por sus acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. Como dije, este es un pasaje fuerte, porque lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros sin Cristo somos realmente enemigos de Dios. Y si tú no te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, la Biblia dice que sigues siendo su enemigo, que no estás en paz con Él. Yo estoy aquí hoy para exhortarte y animarte a que tú busques reconciliarte con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través de entregarle el trono de tu corazón a Jesucristo y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Entonces sí, vas a poder disfrutar de la verdadera paz. Una buena pregunta sería: ¿cómo cosecho entonces yo esa paz de la que habla la Biblia? ¿Qué debo sembrar en mi vida para poder realmente alcanzarla? Al igual que la leyenda de los lobos, va a depender de cuál tú alimentes. Quiero animarte hoy a que tú te propongas en este año a alimentar las cosas del Espíritu, alimentar el Espíritu, y que no proveas para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne, dice la Biblia. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues quiero animarte a que tú tomes en serio la lectura de la palabra diaria, a que tú vayas delante del Señor en oración todos los días, que tú adores al Señor en donde estés. Son cosas que alimentan nuestro espíritu. ¿Y sabes qué? Tú vas a empezar a ver una diferencia en tu comportamiento, porque cuando tú alimentas el espíritu, el fruto del espíritu empieza a brotar de ti y tú vas a darte cuenta que ya no eres el que antes eras,
que ya no reaccionas con las obras de la carne que estaban ahí en Gálatas, sino ahora eres amor, eres gozo, eres paz, eres paciencia, eres benignidad, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas van a empezar a manifestarse en tu vida. Primero porque Dios te diseñó para dar buen fruto, pero también tú estás haciendo lo necesario para alimentar ese árbol y que entonces el árbol se conozca por su buen fruto. Esa es la primera cosa que quiero recomendarte. Otra cosa que quiero recomendarte es lo que dice Isaías 32:17. Dice la Biblia, el producto de la justicia será la paz. En otras palabras, la cosecha de la justicia será la paz. Cuando tú tratas de vivir una vida correcta delante del Señor, incluso sabiendo que somos humanos y podemos fallar al Señor, pero dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios, y tú vas diariamente con el Señor y dices, Señor, yo hice mi mejor esfuerzo, pero en esto y esto te fallé y probablemente en otras cosas que no me he dado cuenta. Vengo a ti para que tú limpies a diario mi vida, Señor, y sigo caminando, sin condenación, pero sigues caminando. Cuando tú estás haciendo eso, ¿sabes qué es lo que va a ser el producto de caminar en rectitud y en justicia? Dice la Biblia, el producto de la justicia será la paz. Y termina diciendo este pasaje, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Eso es lo que leímos que era la definición de paz, tranquilidad y seguridad. Con razón Romanos 5:1 nos dice, justificados entonces por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú has sido justificado, declarado justo por Dios a través del sacrificio de Jesucristo, entonces ahora sí puedes tener paz con Dios. Ya dijimos hace un momento que si no haces eso, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y aquí lo que está diciendo es que uno es consecuencia de la otra. La justicia produce paz y el estar en paz con Dios y con los demás produce gozo. Tú quieres vivir una vida de gozo, tienes que empezar por el principio, ponerte a cuentas con el Señor, esforzarte por vivir una vida que agrade a Dios todos los días, y cuando no lo hagas puedes ir delante de aquel que pagó por nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Entonces vas a ser declarado justo por Dios por fe, y eso te va a traer paz a tu corazón y vas a poder realmente vivir una vida gozosa. Una es resultado de la otra. Y la última cosa que quiero recomendarte antes de terminar es esta. Lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tu meditar y tu pensamiento de continuo, todos los días, en todas las circunstancias, es el Señor, no solo cuando hay un problema y me acuerdo que entonces tengo un Dios por ahí, sino a diario y en toda circunstancia en mi vida yo puedo perseverar sabiendo que Dios no cambia, y entonces eso me trae descanso a mi corazón sabiendo que estoy en buenas manos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces Él guardará en completa paz todo mi ser. En la cultura hebrea, la palabra shalom, que es la que se traduce paz, sigue siendo incluso hoy una forma de saludar e incluso de despedirse. Es muy común, tú vas a Israel, que la gente, en lugar de decirle buenos días, dicen shalom. En lugar de despedirse, ahí nos vemos, como decimos en Guatemala, también te dicen shalom. Te desean la paz. Por eso es que la bendición sacerdotal que estaba en el libro de Números, en el capítulo 6, del versículo 24 al 26, incluye eso, y con eso quiero concluir este mensaje, dejándote esta bendición, que era la que los sacerdotes declaraban sobre todo el pueblo. Quizás la has oído, e incluso quizá últimamente la has oído cantada. Entonces, lo que Dios le dijo a los sacerdotes que declararan sobre las personas. Escucha esto. Dice de esa manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Mi mayor deseo esta mañana es que tú aprendas a regar y a cultivar las cosas del Espíritu para que podamos dar todo ese buen fruto que Dios espera de nosotros, particularmente de lo que he hablado en esta mañana, que tengas paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.